Había un proverbio que decía: si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Pero, ¿y si te dijera que hoy puedes hacer ambas? Durante años, lanzar una aplicación completa implicaba trabajar con un equipo entero, desde diseñadores, programadores, responsables de proyecto, haciendo que sea un proceso lento y caro. Pero ahora, con la inteligencia artificial lo podemos hacer en menos de un día, literalmente en cuestión de minutos. Y no te hablo de aplicaciones sencillas, sino una profesional para el mundo real. Según Sam Altman, con la inteligencia artificial pronto habrá empresas de 1.000 millones con una sola persona. Y después de este vídeo verás que esa declaración no está tan lejana. Para conseguir esto no podemos pedirle cosas a la IA sin antes darle un contexto robusto. Por ello, te voy a compartir un flujo óptimo. Primero, vamos a utilizar NotebookLM para construir una base sólida para nuestra aplicación. Usaremos información relevante para validar la idea, tener documentación valiosa e investigaciones de competidores. Con esa información iremos a Firebase para hacer de ello un prototipo que luego podamos convertir a una aplicación que podamos publicar en cuestión de un clic. Además, usaremos también N8N para conectar agentes de inteligencia artificial, construyendo así la lógica de nuestra aplicación más allá de desarrollar algo que solo sea visual. ¿Suena bien? Pues empecemos por el primer paso. Vamos a comenzar validando nuestra idea, y aquí estoy seguro que alguna vez se te ha ocurrido alguna idea brillante, pero por dificultad o pensar que no podía funcionar, se quedó en una sola idea. Pero eso lo vamos a cambiar. Mira, en mi caso yo le di mucha importancia a conseguir los objetivos que nos marquemos, y por ello se me ocurrió crear una aplicación llamada Alehabit, que fuera una todo en uno que ayude a las personas a conseguir sus objetivos a través de buenos hábitos. Pero en lugar de crearla ahora, lo que vamos a hacer va a ser validar e investigar sobre esta idea, y para ello tenemos que saltar a NotebookLM, una plataforma que te vas a encontrar abajo en la descripción junto a todas las que estaremos viendo a lo largo de este vídeo. Y es que esta será nuestro pilar fundamental para todo lo que vamos a construir. Para ello, vamos a crear un nuevo cuaderno y en el apartado de fuentes nos vamos a ir a la que pone descubrir fuentes, ya que desde aquí le vamos a especificar un prompt como este de aquí, en donde le estoy pidiendo que investigue comunidades y foros de conversaciones reales en donde las personas expresen en primera persona las dificultades que enfrentan a la hora de conseguir sus objetivos. Aquí además le estoy especificando algo más de información de cómo quiero esas fuentes, ya que esto es clave para evitar así tener fuentes genéricas en lugar de las que valen la pena. Por lo que yo ahora clico en enviar y unos 10 segundos más tarde ya tendría fuentes desde foros como Reddit, redes sociales como TikTok de vídeos hablando sobre el sentirse estancado, así como otras fuentes de información bastante relevantes. En el caso de que nos cuadren, clicamos en importar y una vez ya tenemos estas voces reales por parte de personas de la demanda que hay de mi idea, pues la vamos a complementar añadiendo desde aquí nuevas fuentes, pero ahora en lugar de hacerlo por parte de personas, vamos a hacer una búsqueda con informes y estudios. Para ello, desde aquí le voy a pedir básicamente que analice cómo las distracciones modernas afectan tanto a la formación como al mantenimiento de hábitos personales para conseguir nuestros objetivos. Aquí además, fíjate que por aquí pongo site y nombre de dominio, ya que de esta forma lo que va a hacer NotebookLM es coger solamente fuentes de información de estos sitios que son de los más relevantes. Por último, también le especifico el año, poniéndole año desde 2024 hasta el 2025. Y por último, también le especifico que el formato que quiero es el PDF. Una vez ya tengo todos estos filtros, pues nuevamente clico en enviar y las voy a importar. Ahora es muy importante conocer la competencia que hay alrededor de esta idea, ya que probablemente ya haya empresas que estén haciendo cosas similares. Para ello vamos a coger las mejores prácticas de estas empresas y vamos a aprovecharnos de sus deficiencias para crear nuestra aplicación. Para hacer eso, nuevamente vamos a clicar en descubrir y en el apartado de prompts yo le voy a pedir que me busque tanto páginas oficiales como software que sean de empresas emergentes o consolidadas, que se encarguen específicamente de ayudar a las personas a conseguir sus objetivos. Y de todo esto realmente lo que yo quiero saber es cómo promueven esta relación más consciente y estructurada con los hábitos saludables a través de rutinas o sistemas de organización personal. Por lo que nuevamente voy a enviar. Ya de aquí estaría viendo diferentes fuentes de información que de hecho me pone enlaces concretos de aplicaciones que existirían, como por ejemplo esta llamada hábitos diarios, que si le doy un clic aquí me abriría esa aplicación que podemos ver que es una de las líderes teniendo más de 5 millones de descargas y unas muy buenas valoraciones, así como otras aplicaciones que nos aparecen por estas fuentes de las que nosotros vamos a tener en cuenta todo el recorrido que ya llevan. Por lo que voy a importar y mientras se va por aquí cargando, le voy a cambiar por aquí el nombre, por ejemplo, por investigación Alehabit. Y una vez ya tenemos todas estas fuentes importadas, ahora vamos a poder trabajar sobre este chat partiendo de esa información valiosa, por lo que ahora vamos a detectar los puntos relevantes. Para ello, desde aquí le acabaría
encargaría de escribir. Detecta coincidencias entre lo que los usuarios necesitan y lo que las apps actuales que hemos recogido antes ya están ofreciendo, para que así me señale directamente qué demandas aún están desatendidas para que nuestra aplicación cumplan con ellas. Así que ahora voy a enviar y segundos más tarde ya tendría por aquí un montón de puntos relevantes como el apartado de seguimiento y progreso de los objetivos, gestión del tiempo, así como un montón de funcionalidades muy valiosas para mi público objetivo que aún están demandando este tipo de funcionalidades. Por lo que ahora yo podría irme al final del todo y decirle directamente lo siguiente: con todas las funciones útiles que demandan los usuarios, redacta un prompt técnico preciso para desarrollar una aplicación. Aquí le digo que se centra en la creación de hábitos sostenibles y que se va a llamar Alehabit y que debe ser funcional. Bien, yo ahora con todo esto lo que va a tener en cuenta es, por un lado, tanto los cuadernos que tenemos por la parte izquierda como la respuesta anterior. Así que ahora, si clico en enviar, pues ya nos diría en cuestión de unos segundos más tarde un prompt súper detallado para este proyecto, tanto con el objetivo que debe tener, qué módulos debería incorporar, funcionalidades, así como otros puntos relevantes para tener en cuenta. Y es que esto es literalmente como tener un equipo de investigadores que estén trabajando las 24/7 por ti, ofreciéndote la mejor información. Y ya con todo esto podemos ir directamente a crear nuestra aplicación. Para hacer esto vamos a estar utilizando la herramienta de Firebase, ya que es un espacio de trabajo completo para desarrollar aplicaciones que se apoya en el modelo más potente de Gemini, y esto va a hacer posible que desarrolle todo el código por nosotros. Para poder probarlo vamos a clicar en Prueba Firebase Studio y desde este apartado tendríamos que volver a Notebook LM, copiar todo el prompt que tenemos por aquí y pegarlo directamente en Firebase. Como puedes estar viendo, en lugar de poner una frase muy escueta tenemos un prompt súper detallado con todo lo que debería tener nuestra aplicación, tanto como que tenga seguimientos de hábitos, un to-do list, recordatorios, meditación guiada e incluso un diario de reflexión. Además, también nos ha puesto que nos va a añadir un asistente de inteligencia artificial que ayude a orientar a estas personas las 24/7 cuando tengan cualquier duda o necesiten que le planifiquen algo. Y con todo este detalle, créeme que marca la diferencia en el resultado final. Para verlo, voy a clicar ahora en Prototipa con inteligencia artificial y ya desde aquí el asistente de Gemini nos está exponiendo cómo va a hacer esta aplicación, diciéndonos la paleta de colores a utilizar, cómo debería ser la tipografía, iconos, animaciones y en definitiva un montón de detalles que nosotros, si clicamos en este lápiz, lo vamos a poder editar por completo. Y yo desde aquí realmente lo único que te recomendaría sería que le especifiques que lo haga en español, ya que si no lo va a hacer en inglés. Por lo que al especificar el cambio clicaría en Prototipa esta aplicación y por aquí ya el modelo más potente de Google nos estaría programando todos los archivos. Segundos más tarde ya tendría por aquí esta primera entrega, que la verdad es que luce genial, teniendo un panel con una motivación diaria, las estadísticas de cómo van nuestras rutinas y una frase de motivación para continuar con nuestros objetivos. Luego también nos aparece una pestaña de hábitos, que si le doy un clic, pues ya nos aparecería por aquí opciones para poder añadir un hábito, como por ejemplo andar 10.000 pasos, le podríamos dar una descripción y con qué frecuencia debemos de hacer esto. Por ejemplo, diaria, le doy a guardar hábito y como puedes ver estaría por aquí funcional, y si lo marco como completado, pues me lo añadiría por aquí. Y si me voy al panel, pues efectivamente me dice que aquí lo estoy consiguiendo. Al igual que esto, tenemos también una opción de tareas, y es que de forma similar también podríamos añadir desde aquí tareas nuevas, como por ejemplo esta de prueba, donde yo le puedo dar una prioridad baja, le puedo poner una fecha límite y etiquetarle alguna categoría. Guardo y ya tengo por aquí mi tarea. También aparece incluso un apartado de meditación, que si le doy al play, pues escucharía una música relajante. Y por último, también tenemos el diario, desde donde nosotros le damos a escribir primera entrada, pues podemos escribir todos nuestros pensamientos. Y todo esto funcionando a la perfección, gracias a que le hemos dado un montón de detalle en el prompt. Sin embargo, hay una función más difícil que, como me imaginaba, no la he terminado de hacer. Y esta está justamente dentro de hábitos en el apartado de sugerencias IA. Si yo le doy un clic, en teoría, aquí tendría que tener un asistente de inteligencia artificial que nos ayudara con cualquier problema o objetivo que queramos alcanzar. Y es que aquí, si por ejemplo le pido consejos, como por ejemplo que quiero mejorar el sueño, pues cuando yo clique en obtener sugerencias, pues me daría un error, ya que aquí no tenemos un backend. Es decir, todo el funcionamiento que hay detrás de esta interfaz. Esto lo vamos a hacer de forma sencilla con herramientas como N8N. Esta plataforma de aquí, que te voy a dejar abajo en la descripción, solo que aquí no te recomiendo que la contrates de esta página,
ya que si nos vamos a los planes de precio nos va a salir por unos 24 euros al mes el plan más barato. Sin embargo, esta herramienta, al ser de código abierto, la vamos a poder instalar en un servidor nuestro, como por ejemplo a través de un VPS que podríamos hacer desde Hostinger. Otro enlace que te voy a dejar abajo en la descripción, y es que aquí si deslizamos hacia abajo nos vamos a encontrar estos diferentes planes de precio. Yo personalmente estoy utilizando el del medio, ya que tenemos el doble de recursos y por unos 6,5 euros al mes vamos a poder instalar N8N en nuestro propio servidor y con más funcionalidades que la versión de entrada. Así que para ello clicamos el plan y ahora desde donde pone tienes un cupón, si escribes AlexJavi, al aplicarlo vas a tener un 10% de descuento adicional. Así que ya con esto clicamos en continuar y como nos muestra por aquí vamos a tener 24 meses, que este periodo lo vas a poder modificar, por unos 140 euros, que equivaldría a menos de 6 euros al mes, y vas a ver la de cosas que podemos hacer. Así que relleno con los datos, pongo el método de pago y una vez hecho esto vamos a aterrizar a este configurador para instalar N8N en nuestro servidor. Y esto es tan fácil como clicar en empezar ahora, clicamos en continuar, seleccionamos desde aplicación la que pone N8N, añadimos el escáner, ponemos una contraseña y continuamos. Confirmamos y ya en menos de 5 minutos lo vamos a tener listo. Una vez configurado, desde el apartado VPS nos vamos a encontrar con esto, desde donde tenemos que clicar en administrar y administrar aplicación. Y listo, ya podemos utilizar N8N en nuestro propio servidor. Por lo que ahora nos haríamos el registro, clicamos en siguiente y una vez estamos aquí le vamos a pedir que nos habilite todas las funciones de pago de forma gratuita. Por lo que clicamos en que nos envíen una clave, la copiamos del email y desde aquí abajo donde ponga nuestro nombre clicamos en los 3 puntitos, ajustes y desde la clave de activación pegaríamos ese código y activamos. Y listo, ya tendríamos todo hecho. Ahora me voy a volver hacia atrás y vamos a crear un flujo automatizado desde cero. Para ello vamos a darle un clic aquí y ahora como primer paso le vamos a dar al más y vamos a buscar aquí la palabra webhook, que sería justamente este segundo de aquí, ya que esta herramienta lo que va a permitir es interconectar nuestra aplicación que tenemos en Firebase con toda la lógica que vamos a estar creando ahora. Y ya estando en este apartado, lo primero que tenemos que cambiar es esto, desde get hacia post. Y la razón es que el mensaje que escriba el usuario lo tenemos que recibir aquí. Y para comprobar que eso es así, vamos a copiar primeramente la URL de pruebas, que sería esta de aquí, simplemente con un clic lo tendríamos copiado. Y desde nuestra aplicación, aquí abajo a la derecha, vamos a iterar. Para ello, yo le voy a decir que cuando el usuario presione el botón de obtener sugerencias, que este básicamente sería este botón de aquí, pues que envíe la carga del texto a través de la URL del webhook, que es la que hemos copiado. Por lo que aquí voy a modificar este corchete por la URL que acabo de copiar y ahora clico en enviar y segundo más tarde ya supuestamente tenemos este cambio aplicado, así que vamos a probarlo. Por lo que desde N8N vamos a clicar en donde pone test workflow y ya empezaría a esperar un evento. Por lo que ahora de nuestra aplicación vamos a clicar nuevamente en las sugerencias, le vamos a poner el mismo ejemplo de querer mejorar el sueño y si clico en obtener sugerencias, pues aunque aquí no pase nada, desde N8N tenemos un check y es que se ha conectado correctamente con nuestra aplicación. Así que ahora podemos trabajar desde aquí, ya que si yo clico en este nodito, pues voy a poder ver la llamada que ha hecho, teniendo por aquí un montón de información, pero lo más relevante sería justamente este apartado de body, desde donde está recogiendo lo que ha escrito el usuario, en este caso quiero mejorar mi sueño y además está teniendo en cuenta todos los hábitos actuales que está teniendo. Así que voy a volver para atrás ya que este nodo ya lo tendríamos hecho. Ahora lo que voy a hacer va a ser conectarlo con un agente de inteligencia artificial. Para ello clico en el más y desde aquí voy a seleccionar esta primera opción. Clico en agente de IA y ahora desde esta opción voy a decirle que lo voy a definir debajo, toda la información de lo que quiero que haga la gente. Por lo que desde el prompt yo le quiero enviar las respuestas que enviemos de la aplicación, que esa justamente la tenemos por aquí, ya que podemos ver del último ejemplo que ha recogido esa información de esta variable, por lo que podríamos arrastrarlo justamente aquí y ya este asistente va a tener en cuenta el mensaje. ¿Y qué debe de hacer con esto? Pues bien, si nosotros clicamos en más opciones, le podríamos añadir una instrucción de sistema. Simplemente le damos un clic y desde aquí le escribimos cómo debería de actuar. Por defecto tenemos esto tan escueto de que sea un asistente que ayude, pero esto lo vamos a eliminar y volviendo a nuestro cuaderno de Notebook LM que sabe todo lo que estamos creando, pues al igual que le pedimos el prompt para crear la aplicación, desde aquí yo le voy a decir ahora que cree
otro prompt, pero en este caso para un agente de inteligencia artificial que actúe como un coach de hábitos para que les sugiera recomendaciones a los usuarios en base a los objetivos y dudas que tengan. Así que voy a clicar en enviar y ya por aquí pues tendremos un prompt muy bien detallado con el rol que debe tener, los objetivos y un montón de información relevante para que este asistente ayude lo máximo posible. Así que nuevamente tendríamos que copiarlo todo y desde N8N lo pegaríamos. De aquí yo le añadí una cosa más y te la recomiendo también que lo hagas tú. Y es que las respuestas de esta gente no quiero que tengan formato, así que le voy a pedir que evite palabras en negrita y que las respuestas sean concisas y sin saltos de línea. Bien, una vez tenemos esto, ahora desde aquí abajo le vamos a poder conectar un modelo de inteligencia artificial. Si le damos al más, pues vamos a poder ver un montón de opciones. En mi caso, yo voy a seleccionar OpenAI, ya que ya tengo una clave API conectada. Si te gustaría saber cómo podrías conectar la tuya, desde este vídeo aquí ya lo estuve explicando. Bien, como ya la tengo, voy a seleccionar directamente uno de todos los modelos que tiene OpenAI. En este caso, yo me voy a quedar con el GPT-4 Mini, que es barato y muy potente, y ya con esto no habría que hacer nada más. Así que ahora vamos a ponerlo a prueba. Y para ello voy a volver a clicar en testar workflow, voy a volver a enviar la misma sugerencia. Desde aquí nuevamente nos dice que no se ha encontrado ninguna sugerencia, pero desde N8N ya está trabajando esta gente y de hecho en cuestión de unos segundos, en teoría lo ha hecho todo correctamente, así que le voy a dar un doble clic y efectivamente ya tendríamos por aquí la respuesta y ya pues podríamos ver que nuestra agente está funcionando perfectamente. Así que solamente nos falta el último paso, que sería conectar la respuesta de la agente con la interfaz de nuestra aplicación para que el usuario pueda visualizarlo. Y esto es muy sencillo también, ya que para eso simplemente tendría que clicar en el más, buscar nuevamente webhook, solo que ahora en lugar de webhook vamos a seleccionar responder a webhook, ya que ya tenemos uno que sería el primer nodito. Así que le vamos a dar un clic y desde aquí seleccionaríamos el formato JSON. Y ahora solamente tenemos que cambiar esta palabra genérica que pone valor por la respuesta de la gente. ¿Y cuál es esta respuesta? Pues lo tenemos todo en el apartado izquierdo. En este caso, justamente por aquí arriba, fíjate que tenemos exactamente la respuesta que te he enseñado antes. Así que esto sería tan fácil como coger y arrastrar en esta caja. Esto no lo ha puesto directamente donde pone valor, así que copio y donde pone valor lo sustituyo. El campo MyFile también lo puedes modificar y aquí le podrías llamar algo como por ejemplo Alejavi. Vaya, aquí realmente el nombre da igual cuál elijas, simplemente es para que tú lo detectes en el próximo paso que te voy a comentar. Bien, y teniendo esto, de esta configuración ya hemos terminado. Tan solo vamos a tener que volver al primer paso y donde pone responder inmediatamente, lo vamos a cambiar a que lo cambie a responder a webhook, ya que ese va a ser el encargado de enviárselo de vuelta a la respuesta a nuestra aplicación. Así que la selecciono y ahora sí que tendríamos todo configurado. Una cosa también que te quiero comentar es que mi flujo se va a quedar así, pero realmente tú si clicas en el más vas a tener miles de aplicaciones por aquí que vas a poder conectar, entre ellas la de Supabase, que es la que te va a permitir tener bases de datos e incluso inicios de sesión con credenciales, pero de esto ya tengo también este otro vídeo en donde ya hablaba de ello. Por lo que yo lo voy a dejar así, voy a clicar ahora en testar workflow y volviendo a la aplicación le voy a poner este último prompt, en donde básicamente le estoy diciendo que la respuesta de este asistente de inteligencia artificial la va a recibir vía webhook, pero tenemos que decirle a través de qué variable, que es la que hemos definido previamente. En mi caso, como el nombre era Alejavi IA, pues yo se lo especifico por aquí y le digo que por favor muestre de vuelta este resultado al usuario, haciendo así posible que desde Firebase también sepamos de dónde vamos a recibir la información y ahora sí tengamos todo conectado. Por lo que ahora clico en enviar y segundos más tarde ya lo tendremos aplicado. Así que vamos a probarlo por última vez. Voy a clicar en sugerencias IA, le voy a poner nuevamente que quiero mejorar mi sueño y si clico en obtener sugerencia, pues ahora sí que tenemos por aquí nuestra respuesta que podría ver el usuario y como puedes ver estaría perfecta. Si me vuelvo a N8N, pues puedo ver que el flujo se ha ejecutado perfectamente y desde el último nodo pues vamos a estar viendo exactamente la misma respuesta que ha recibido el usuario. Como último paso, una vez esto ya esté funcionando de forma profesional, tú podrías clicar en donde pone webhook, cambiarlo a modo producción y copiando esta URL le podrías pedir de la misma forma a Firebase que te cambie el webhook por el nuevo de producción. Y además, una vez tengas esto, muy importante que lo actives desde esta pestaña que tienes aquí. Y ya de esta forma la gente estará funcionando las 24/7 sin que tú tengas que hacer nada. Y para ver que esto funciona, voy a clicar nuevamente en sugerencia IA y ahora le voy a pedir consejo, por ejemplo, para que seamos más productivos.
Si yo le doy a obtener sugerencia, pues ya por aquí dice que nos la está generando y unos 3 segundos más tarde, realmente súper rápido, ya tendremos por aquí estas recomendaciones de nuestro propio asistente de inteligencia artificial que tendríamos integrado junto a todas las funcionalidades que hemos hecho antes. Ahora, para publicarla, sería tan fácil como clicar aquí arriba a la derecha, pero debes de tener en cuenta que al hacer esto, como puedes ver por aquí, se estaría creando un proyecto en Firebase, algo que nos pedirán poner un método de pago, ya que al tenerlo alojado en un servidor hosting, pues nos harán un pequeño cobro dependiendo del uso que hagamos de ese hosting. Aquí simplemente sería seleccionar nuestro método de pago y clicando en siguiente ya tendríamos el proyecto. Una vez ya tenemos nuestra aplicación totalmente funcional y pública, lo que podemos hacer es seguir trabajando para ver cómo podemos hacer su difusión. Por lo que vamos a crear una página de venta para esta aplicación y para ello vamos a volver a NotebookLM y desde nuestro cuaderno, que como te comentaba al inicio de este vídeo es nuestro pilar fundamental, pues le voy a decir que basándose en todas las fuentes de información redacte ahora un prompt para crear una web de la app. Yo ahora aquí, si clico en enviar, pues también va a tener en cuenta el nombre que yo he seleccionado, ya que también tiene acceso a todo el histórico de conversación que tenemos previamente. Y nuevamente, ya teniendo todo este prompt, lo voy a copiar y pegar directamente sobre otro proyecto de Firebase. Y aquí nuevamente, como puedes estar viendo, tenemos un montón de información que va a asegurar que esto funcione tal y como nosotros queremos. Y además, como puedes ver, el prompt especifica que es para la app de Alehabit, ya que como te mencionaba antes, está teniendo en cuenta todo ese histórico. Por lo que ahora, nuevamente, lo voy a prototipar y si la propuesta está a nuestro gusto, vamos a crearla. Y nada, segundos más tarde ya tendría este resultado y además ha sido el primer intento, que como puedes ver tendríamos Alehabit como logotipo arriba a la izquierda y diferentes apartados branderizados exactamente con la aplicación que estamos haciendo. Aquí de hecho he añadido botones si tuviésemos la aplicación para iPhone y Android y también un montón de información valiosa para nuestro público objetivo y que pueda visualizarla de una manera visual y sencilla antes de comprar nuestra aplicación. De hecho, deslizando hacia abajo, nos ha propuesto ya hasta unos planes de precio que nosotros evidentemente vamos a poder modificar, pero como producto mínimo viable podríamos salir al mercado de una forma muy ágil. Bien, ya tenemos nuestra aplicación y nuestra página web de ventas para adquirir esos clientes. Ahora nos falta un plan de contenidos para captar la atención de nuestros clientes potenciales y que nos conozcan. Para ello, vamos a volver a NotebookLM, solo que ahora le voy a escribir este prompt en donde básicamente le pido que haga un plan de contenidos para la aplicación de hábitos que acabamos de hacer, así como cualquier detalle que queremos que tenga en cuenta. Por lo que ahora, nuevamente, enviamos, segundos más tarde lo tendríamos, y ya con toda esta información valiosa, por un lado, yéndonos abajo del todo, lo podríamos guardar como una nota, para que se nos quede por aquí siempre guardado y no lo perdamos. Y luego, por otro lado, podríamos crear una aplicación más interactiva para que visualicemos esto de una forma más fácil o incluso lo podamos compartir con algún miembro del equipo. Para hacerlo, nuevamente habría que seleccionar todo, copiarlo y desde la aplicación de Gemini, que también vas a tener abajo en la descripción, voy a seleccionar el modelo de Gemini 2.5 Pro, voy a seleccionar la opción Canvas y le voy a decir que cree una aplicación que recopile todos los planes de contenido de una forma clara y visual. Ahora desde aquí abajo pegaría toda esa información que como puedes ver es muchísima, pero se la vamos a poder enviar a Gemini ya que estamos frente a un modelo con 1 millón de contexto. Y eso es una pasada, ya que va a tener en cuenta todo. Por lo que ahora si desde aquí clico en enviar, pues en apenas unos minutos más tarde me habría creado esta aplicación con toda la información. De hecho tenemos gráficas que nos distribuyen el tipo de artículo que deberíamos trabajar, como por ejemplo relacionados con metas, disciplinas, bienestar y estilo de vida, entre otro tipo de contenidos. Y también tenemos por aquí abajo estos territorios de contenido que vamos a poder tratar. Y de hecho si quisiéramos ver más información sobre cómo podríamos tratar por ejemplo el establecimiento y seguimiento de las metas, pues yo al darle un clic me va a desplegar de qué podría hablar en las próximas publicaciones, así como datos relevantes para hacer de la difusión de nuestra aplicación algo más sencillo. Por último, también podríamos incluso crear un discurso para poder vendérselo a un inversor, porque quién sabe si estamos construyendo una aplicación que llega a los 1.000 millones, como te comentaba al inicio del vídeo. Y es que para ello, si volvemos a NotebookLM, al tener todo este histórico tan valioso e información, yo le voy a poder escribir algo como que me ayude a construir un discurso de 60 segundos para presentar mi proyecto de Alehabit en un entorno profesional y con un enfoque humano. Aquí le especifico cómo me gustaría que empiece y cómo debería ser el estilo y ya con todo esto, si clico en enviar, pues tendría
un diálogo bastante bien tirado y que estaría hablando perfectamente de mi aplicación para que conecte emocionalmente con aquella persona que se lo venda. Y bueno, ¿qué te ha parecido este proceso? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, lo que antes parecía imposible para una sola persona, ahora se está simplificando mucho más. Y es que con las herramientas adecuadas y sobre todo un enfoque estratégico podrás construir aquello que tú quieras. Ahora no te preguntes si puedes o no hacerlo solo, sino cuándo lo vas a hacer.